Bienvenidos a Círculo Rojo TV, un programa donde buscamos a través de experiencias, información, anécdotas, poder entender más en profundidad el entramado de la toma de decisiones del poder. Bienvenidos, Ana, Mariano, ¿cómo están? ¿Cómo te va, Facundo? Muy bien. Bueno, hoy corresponde que a este invitado, por su amistad, lo presente nuestro amigo Mariano Causino. Bueno, muchas gracias, Facundo. Tenemos el gusto de tener hoy a Silvia Mercado, una gran amiga, una importante periodista y escritora argentina y ya una intelectual de la vida política argentina. Así que, Silvia, bienvenida. Vos tenés una gran experiencia en el mundo del periodismo y en el asesoramiento en comunicación a dirigentes políticos, exministros, exgobernadores muy importantes, en su mayoría del peronismo, en sus diversas vertientes. Así que bienvenida. Silvia, bueno, queremos preguntarte tus inicios en este apasionante mundo de la política y la comunicación. ¿Cuándo tomaste conciencia que ibas a ser periodista, que ibas a ser periodista política, que te ibas a dedicar a estos temas? Bueno, la verdad que como primero los felicito por esta iniciativa. Bueno, genial. Me encanta esta pasión por la comunicación que hay en estos tiempos. Y bueno, como todo es medio de casualidad en mi vida, ¿no? Como todo en la vida de la mayoría, yo estaba estudiando sociología en la Universidad del Salvador, en la época de la dictadura. Le dan a uno de mis compañeros, era Leonardo Pérez Esquivel, le dieron el premio Nobel al papá, Adolfo, entonces fuimos varios a ayudarlo, a Adolfo y a Leo en el Servicio de Paz y Justicia, y bueno, llamaban periodistas de todas partes del mundo, fue una verdadera locura, yo creo que tenía 19 años. Estamos hablando del año 1980, si no me equivoco. Así es, así es. Se cumplieron ahora 40 años de eso. Así es. Y bueno, en medio de esa situación loquísima, yo era medio, no sé, hay que pensar que nosotros teníamos un solo teléfono, teníamos un fax, mira, creo que no había fax, no había fax, no había. Había fotocopiadora y llegaban cartas en bolsas así, pensemos que era una dictadura militar además, todo esto sucedía en medio de una dictadura. Bueno, entonces yo, no sé, empecé dividiendo cartas que venían de todas partes del mundo. Hay que pensar que era un momento donde, bueno, no sé, escribían alumnos de escuela y Arturo Ilia, qué sé yo, o sea, eran alumnos de escuela de todas partes del mundo. Entonces Silvia, no había nadie quien atendiera a los periodistas, nadie en absoluto. Y bueno, y naturalmente yo empecé a atender a los periodistas porque alguien los tenía que atender. Entonces terminé ya y empecé a cobrar un sueldo unos meses después, no sé, o un año después como jefa de prensa de Pérez Esquivel. Entonces yo era la secretaria de Adolfo Pérez Esquivel y la jefa de prensa de Adolfo y del Servicio Paz y Justicia para América Latina. ¿Y cómo ves hoy, 4 décadas más tarde, el cruce en los caminos que se ha dado entre una figura como Pérez Esquivel y vos, visto retrospectivamente cómo avanzaron uno y el otro, cómo se fueron bifurcando los caminos, ¿no? Porque hoy Pérez Esquivel es un hombre que sigue vinculado a una izquierda ya un poco trasnochada, y vos te has ido corriendo, has hecho un corrimiento ideológico, en cierta manera, diría yo, de unas ideas de izquierda a una especie de liberalismo más socialdemócrata, si se quiere, que podrías... Yo siempre nunca fui de izquierda, digamos, siempre fui, me parece, socialdemócrata, por ahí ahora estoy un poquito más conservadora. De hecho, dentro del peronismo, yo al poco tiempo me empecé a acercar al peronismo y siempre estuve a favor de la renovación peronista. De hecho, yo en mi etapa digamos, como consultora de comunicación, siempre asesoré a dirigentes
del peronismo renovador, nunca tuve nada que ver con esos sectores así, digamos, más ultramontanos del peronismo. Ahora, Adolfo ha tenido una trayectoria que en muchos casos yo he valorado y he acompañado. De hecho, en los momentos más difíciles del kirchnerismo, él se fue separando. Es cierto que desde una posición más de izquierda, trotskista, pero no tanto por él como por su hijo, sus hijos y sobre todo sus nietos, que están muy vinculados al trotskismo, pero él es una persona de bien. En general yo he compartido muchas de las posiciones de él, y sus posiciones en realidad más extremas, por decirlo, están en relación a los temas ambientales, donde él es muy, digamos, está en contra de un montón de cuestiones que a mí me parecen que han sido valiosas para la Argentina, como por ejemplo la soja transgénica. Pero entiendo también sus posiciones, salvo ahora que estuvo más cerca y que está más cerca de Alberto Fernández. En general nunca sucedió, y ahora, bueno, hubo mucha gente que digamos, que se había alejado digamos, del kirchnerismo por esa manipulación de los derechos humanos que hicieron desde el poder. Hubo mucha gente que se acercó a Alberto Fernández, que tenía confianza en Alberto Fernández. Y Alberto Fernández les dio lugar, definitivamente les dio lugar a estos sectores que se habían ido del peronismo o del proceso, digamos, de derechos humanos del kirchnerismo. Silvia, en tu paso profesional has pasado eh, por trabajar con dos actuales ministros, como es Felipe Solá y Ginés. ¿Cómo veías la comunicación de ellos en ese entonces y cómo la estás viendo hoy? Bueno, son dos personalidades muy distintas, Ginés y Felipe. Ginés es un hombre que se ha formado en un peronismo de derecha. Si lo rascas un poquito, Ginés, hasta podríamos decir que es fascista, digamos. Tiene posiciones bien, pero de derecha, pero mal, digamos, con las que yo definitivamente no estoy de acuerdo. Y él siempre ha despreciado a muchos sectores del kirchnerismo, pero definitivamente los ha despreciado. Tanto es así que, bueno, digamos, por decirlo de algún modo, están las antípodas de Goyan, Kreplak y todas esas personas. Él se ha acercado a la renovación peronista y tuvo mucho vínculo con Antonio Cafiero, que tampoco fue sencillo, porque Antonio Cafiero estaba más vinculado a sectores incluso más de izquierda dentro del mundo sanitario, como fue, por ejemplo, Floreal Ferrara. El modelo de Ginés es distinto, no quiero abundar sobre él, pero bueno, de hecho el kirchnerismo lo saca del gobierno en el 2005. Y lo manda a ser legislador, en fin. Lo que pasa es que Ginés, así como tiene esas posiciones muy de derecha en materia ideológica dentro del peronismo, en materia de libertades de la mujer, bueno, ha defendido posiciones muy progresistas cuando nadie en el peronismo las defendía, nadie. Entonces eso le dio un espacio muy importante dentro del mundo feminista, por decirlo de algún modo. Y el aborto, ¿no? El aborto, primero la salud sexual reproductiva, donde él realmente tuvo, o sea, los programas de salud sexual reproductiva de Ginés González García, que empezó a aplicar ya en el gobierno de Duhalde, porque él primero fue ministro de la Nación de Duhalde, fueron muy importantes, y eso después los continuó. Y por supuesto, él, como todo sanitarista importante, no puede estar
digamos, no puede estar en contra del aborto, podrá estar en contra desde un punto de vista moral, que no es el caso de él, pero digamos, cualquier sanitarista sabe que, digamos, bueno, tiene una posición, digamos, basada en criterios sanitarios. Felipe es otra cosa. Felipe, por el contrario, viene de una izquierda peronista. Él estaba vinculado a los sectores dentro de agronomía de izquierda. Tanto es así que él, no porque hubiera ningún problema con él, porque, digamos, él nunca fue montonero, por decir, estaba ligado estaba en el amplio espacio de las juventudes peronistas, con un grupo que después se fue juntando en lo que se llamó JP Lealtad. Y cuando se da el golpe de la dictadura, él se va del país, bueno, pero no porque él fuera de armas tomar, pero era un hombre de izquierda. Tan de izquierda era que cuando yo fui directora de prensa de la Secretaría de Agricultura, en la sociedad rural no lo querían por montonero. Es muy cómico. Bueno, recordemos, Silvia, disculpa que te haga una interrupción, y antes que Analía quería preguntar, pero viene al caso. El primer cargo público que tuvo Felipe Solá, si yo no me recuerdo mal, fue secretario de Jorge Vázquez, que era vicecanciller en los 49 días tumultuosos de Héctor Cámpora, y tuvo una participación muy recordada en una cumbre de la OEA, creo que en Lima, o en Lima creo que fue, en el que hizo un discurso ultra izquierdista. Vos te acordarás, vos no te acordás porque eras muy joven, eras una niña, pero sí recordarás que Felipe estaba ahí. Fíjate la parábola de la vida, que 45 años más tarde termina con esta postura semi-izquierdista, también llena de contradicciones propias de nuestro país y del peronismo, ¿no? Perdón por la claro, Felipe, exacto. Felipe estaba con los sectores más de izquierda, o sea, estaba con los sectores realmente favorables cercanos a los montoneros en el gobierno de la Cámpora, y Ginés estaba con los sectores más de Otalagano, por decirlo de algún modo, que era la ultraderecha. Es decir, sectores muy, muy distintos. Por eso a mí nunca me asombró que Felipe quisiera volver a la Cancillería. Él tenía de ese tiempo, de que fue secretario personal de Jorge Vázquez, como recuerdos, así como una nostalgia, como una necesidad de volver a ese tiempo donde él era muy, muy jovencito, y bueno, siempre lo guardó en su corazón, sí. ¿Analía? Silvia, Oscar Raúl Cardoso, que fue un referente importante en tu vida y en la vida de tantos colegas tuyos, sobre quien escribiste además un hermoso libro, solía decir que los periodistas de alguna manera eran funcionales al sistema porque en el mejor de los casos resolvían en forma simbólica lo que había que resolver en las calles. ¿Qué opinás de esa apreciación? ¿Y qué opinás y cómo ves el rol de los periodistas hoy por hoy? Mira, Analía, Oscar decía una gran cantidad de cosas muy variadas, muy distintas, y podía decir una cosa y también decir la otra. Era, digamos, tuvo una época, digamos, muy antisistema y tuvo una época muy prosistema. Digamos, Oscar, un peronista típico, que cuando gobernaba Carlos Saúl Menem era muy crítico a Carlos Saúl Menem, tanto que lo sacaron, en Clarín lo sacaron de hacer política exterior, y quedó haciendo internacionales, porque era siempre muy polémico, Oscar, muy talentoso y bueno, una persona especial. O sea que no puedo pensar esa frase hoy de Oscar vista en este momento, porque también debe haber dicho cosas contrarias a eso. Yo creo que no hay democracia sin periodismo, que el periodismo no son los periodistas ni son los medios, ni tal medio, ni tal periodista, creo que
es una institución, el periodismo es una institución de la democracia, es una institución obviamente del capitalismo, porque normalmente lo que ha dado la democracia son empresas de todo tipo y también empresas periodísticas. Y contrariamente a lo que creen muchos de mis colegas, yo creo que la democracia se fortalece con empresas periodísticas pequeñas, grandes y medianas, es decir, con la diversidad. Y por decir algo, yo en los años de Mauricio Macri yo pagaba mi suscripción a Página 12 porque quería que Página 12 siguiera existiendo. Y tengo constancia de eso y se lo he mostrado a algunos colegas. Es decir, yo creo en la diversidad de opiniones, creo que la diversidad de opiniones hace a las democracias más fuertes y que es independiente si tal periodista me gusta, si tal periodista no me gusta. Si tal periodista es funcional o no a la reproducción del sistema democrático capitalista, bueno, no sé, habrá uno que pensará así, otro que pensará distinto. Yo creo en la diversidad, creo en el modelo del debate público, o sea, creo en eso, creo. Silvia, una consulta. Vos has escrito la biografía de Cardoso y la biografía, el libro tal vez más importante de tu producción, de Raúl Alejandro Apol, el secretario de Medios del gobierno de Perón. ¿Qué personaje en la actualidad valdría la pena, merecería una biografía y está esperando a su biógrafo que podría ser Silvia Mercado? ¿O no? ¿O la mediocridad es tan alarmante que hace que nadie realmente valga la pena? La verdad es que no sé qué decirte, Mariano. Nadie parece muy interesante hoy. ¿A quién te gustaría hacer una biografía más? Lo que ¿Al sí vicepresidente Alberto Fernández o a la presidenta Cristina Kirchner? te impactó lo de Jorge Lanata. Lo que sí puedo decir es que la biografía de Raúl Apol o el libro que escribí después, creo, el relato peronista, creo que el relato peronista se lo dediqué a Oscar Raúl Cardoso, porque Oscar llegó a decir que el peronismo había muerto y que y había hecho la comisión, como era la comisión de ex partido justicialista y me había puesto a mí de presidenta y él era el secretario. La verdad es que no sé, me cuesta mucho pensar la riqueza de los personajes. Obviamente es más interesante Cristina que Alberto, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de las facetas y del talento que sin duda tiene Cristina, porque Cristina es una mujer literalmente excepcional, digamos. Ha sido 2 veces presidenta, después logra colocar un presidente, sigue teniendo domesticado a todo el peronismo. Es increíble, realmente debe tener sus enormes talentos, enormes. Aprendió seguramente lo mejor y lo peor de Néstor Kirchner, y a eso le sumó lo mejor y lo peor de ella, y está armando lo que no sé si algún peronista hizo, no sé, o sea, piensa en su legado, la Cámpora es su legado, y bueno, y tienen un proyecto de poder, es un proyecto de poder que está ligado a ella, o sea, evidentemente hay un personaje muy interesante. Silvia, Silvia. siguiendo la línea de Mariano que habló sobre Apol, hoy ves al gobierno y pareciera como que hay descoordinación en las áreas de comunicación y tampoco hay un relato aglutinante.
¿Qué crees que es lo que está sucediendo? ¿Quién podría ocupar un rol que pueda generar eso que se generó en otros gobiernos peronistas? Creo que la descoordinación que hay en materia de comunicación se ve en todas las áreas de gobierno, es decir, este es un gobierno fragmentado, compartimentado. La Secretaría de Medios está manejada por personas, por profesionales de calidad profesional, de alta calidad profesional y hasta diría de alta calidad humana, de buena gente. Pero no manejan todos los resortes de la comunicación. Por empezar, la distribución de la pauta publicitaria en distintos compartimentos lo maneja casi todo gente de la cámpora, en YPF, en el PAMI, en la FIP, en ANSES. Bueno, es delicada la situación desde ese punto de vista. Obviamente, y además con un presidente que quiere tener su propio protagonismo, en fin, en materia de comunicación. Me parece que lo que sucede es lo mismo que sucede en todos lados, es decir, que hay dificultad para comprender cuál es el mensaje, como hay dificultad para comprender cuál es la política energética o cualquier tipo de política. Silvia, yo tengo dos preguntas muy cortitas. Me gustaría saber a tu criterio cómo impactó la manifestación del 17 de agosto en el gobierno, en la oposición y en la sociedad. Y para terminar, ¿qué opinás del polémico agregado que por iniciativa del senador Parrilli se incorporó como norma al proyecto de reforma judicial que hace unos días mereció una dura crítica de ADEPA? Sí, de ADEPA y de FOPEA, del Foro de Periodistas Argentinos, que yo integro también, es decir, de las empresas y de los periodistas. Por supuesto estoy absolutamente en contra y muy puntualmente te digo, Analía, que Argentina en el 2006 eliminó el delito penal de calumnias e injurias para los periodistas, digamos, para opiniones, investigaciones de los periodistas, y esto sería una manera de introducir el mismo delito por un costado, o sea, es una barbaridad que carece de todo sentido, o sea, realmente me parece escandaloso y y bueno, ni el propio presidente lo defiende, pero no solo que lo defiende, sino que dice, bueno, igual mucho no sirve, bueno, o sea que es una cosa, un frastra como todo lo que lamentablemente el presidente está haciendo últimamente. Y sobre la movilización, me parece una movilización muy importante, me parece que es una movilización que preocupó en extremo al gobierno antes, durante y después. Me parece que mucho de lo que está haciendo el gobierno tiene que ver con eso, con dar respuesta a, a los efectos de esa movilización en la sociedad, en las encuestas, en la imagen de los dirigentes. O sea, acá se está configurando una situación que me parece el gobierno definitivamente no esperaba. Y te voy a decir una cosa que me parece que resume la situación hoy, no sé cómo va a seguir. En la actualidad, recién estábamos haciendo las cuentas, si el proyecto de reforma de la justicia fuera a la Cámara de Diputados, hoy tengo acá el número 125, 126, 127, el Frente de Todos, y 130, 131 la oposición. Es descomunal. Yo estoy preparando una nota que espero en medio de todo el bolonqui que hay poder hacerla, porque de los 3 diputados de Juntos por el Cambio que se fueron de Juntos por el Cambio, bueno, porque obviamente les convenía estar cerca del gobierno y armaron monobloques, hay 2 que ya dijeron que van a votar en contra de la reforma judicial. O sea que realmente el costo
que está pagando el gobierno es altísimo y la movilización ha servido fenomenalmente para unificar a la oposición, para hacerla más grande a la oposición. Silvia, te has referido a dos actores importantes de la coalición de gobierno, que es Cristina y Alberto, y yo te quería preguntar sobre el otro actor importante, que es Sergio Massa. ¿Cómo lo ves? ¿Qué futuro político crees que puede tener? Bueno, él ingresó con un futuro de ser el Alberto Fernández en el 2023, ¿no? Es decir, la fórmula Sergio Massa, Máximo Kirchner. Me parece que no la está pasando bien, y me parece que, bueno, que no tiene margen tampoco para irse, pero me parece que sí sabe que su rol se desdibuja y que bueno, y que va a pagar un costo por eso, porque además aquí la accionista mayoritaria, que es Cristina Kirchner, o la presidenta, como dice la Nata y dice Mariano Causino, no lo quiere a Sergio Massa, no lo quiere. Y mucho de lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires, que es fortalecer desde el gobierno nacional a la gestión Kicillof, cosa que por otra parte a mí me parece bien, porque desde el punto de vista presupuestario la provincia de Buenos Aires ha sido muy castigada injustamente, y muchos de los problemas que tiene la Argentina y que están asentados en el conurbano es por este absurdo que tiene el sistema federal argentino, que está basado en penalizar a la provincia de Buenos Aires, no sé, por algo que pasó hace 200 años. Sea como sea, creo que la situación de Massa no es nada sencilla, no es nada sencilla. Ahora nomás se tiene que poner a un nombre de él, Claudio Ambrosini, en el ENACOM, se tiene que poner a reglamentar este DNU, que le trae muchos problemas no solo con su propio electorado, sino con las empresas que confían en Sergio Massa, ¿no es cierto?, que son las empresas periodísticas. Gracias, Silvia, ha sido un placer. Gracias por tu tiempo. Esto fue Círculo Rojo TV y nos vemos en la próxima emisión. Gracias.